Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Una familia en el Cauca celebra hoy la libertad de uno de sus miembros que había sido secuestrado por las FARC, pero al mismo tiempo está de luto porque su primo fue asesinado en la fuga. José Dubiel Ramírez, de 24 años, relató que se escapó en medio de unos combates y que halló a los hombres del ejército 5 días después de quedar en libertad. El ejército informó que el secuestro fue cometido porque los campesinos se negaron a pagar una extorsión. Yo salí acá a la orilla del río, me les crucé el río, estaba un río muy crecido y me le salí para acá y me encontré, ellos salieron acá adelante a esperarme y menos mal que estaban los soldados y se presentaron por ahí unos disparos y habían presentado ahí contra los soldados y ellos se fueron y gracias a Dios pues los soldados me ayudaron, ellos me trataron bien, me ayudaron, me dieron droguita. Todo operativo militar en el que haya dudas sobre la muerte de una persona o error en el procedimiento tendrá que ser investigado por la justicia ordinaria y no por la penal militar. Así lo estableció el Consejo de la Judicatura al decidir una acción de tutela. Según la sentencia, cuando no exista claridad sobre los procedimientos militares y las consecuencias que ocasionaron en la integridad de las personas, debe ser la Fiscalía la que investigue. El presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Wilson Ruiz, dijo que la nueva tesis se toma para que exista plena claridad en temas como muertes en combate y operativos militares. Cada que se presente una duda, si realmente murieron en combate o realmente hubo un operativo militar mal hecho, inmediatamente lo que nosotros hacemos es mandarla a la jurisdicción ordinaria. Estos disturbios ocurrieron esta tarde en Pasto, donde jóvenes, algunos de ellos encapuchados, se enfrentaron durante 2 horas a la policía en la Universidad de Nariño. Los manifestantes lanzaron piedras y papas explosivas contra las autoridades que utilizaron gases lacrimógenos para controlar. Las clases fueron suspendidas temporalmente, mientras que las vías cercanas a la universidad estuvieron bloqueadas. Al parecer, la protesta se realizó para apoyar a los agricultores y pedir reformas a la educación superior. La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, hizo una preocupante revelación. Dijo que las FARC tienen en su poder planos de la cárcel La Picota de Bogotá. Le preguntamos a Pablo Guevara qué más saben las autoridades. Pablo, buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues han sido fuentes de inteligencia del Estado las que han logrado determinar que efectivamente en poder de la guerrilla de las FARC existen estos planos de la penitenciaría La Picota, ubicada al sur de la capital de la República. Hay que recordar que en el pasado la guerrilla de las FARC obtuvo planos de la cárcel de Guaduas en el departamento de Cundinamarca, incluso antes de que ésta empezara a funcionar. El anuncio del tema de la guerrilla de las FARC y los planos de la cárcel Picota fue hecha hoy por la ministra Ruth Estela Correa durante un foro carcelario que se efectuó en la capital de la República. Esto dijo la ministra. A propósito de esos, pues el de La Picota, los planos se encontraron en manos de las FARC. Bueno, en este momento pues las autoridades adelantan las pesquisas, las labores de verificación para tratar de determinar cuál era el objetivo de la obtención de estos planos por parte del grupo subversivo. Hay que recordar que en el pasado de esta cárcel se voló el comandante alias Bochica del grupo Jega en el año 1999, Hugo Antonio Toro, y más reciente alias Carecuchillo en el año 2010, que salió pues por la puerta, por la parte de enfrente de la cárcel La Picota en Bogotá. Desde el centro de Bogotá, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Pablo, gracias. Información en directo desde el Ministerio de Justicia. Y un duro enfrentamiento en el Congreso protagonizaron el representante Iván Cepeda y el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. La situación llegó a tal punto que Cepeda amenazó con demandar al exoficial. Yo no quiero ningún diálogo. El escenario fue la Comisión Primera de la Cámara, donde se adelantaba el foro sobre fuero militar. Allí el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales, general en retiro Jaime Ruiz Barrera, dijo lo siguiente. Los principales opositores a este proyecto, el fuero militar, mencionó varias instituciones y organizaciones. Entre ellos, digo acá, los miembros del Partido Comunista del Polo Democrático, encabezados por el hijo de un importante
y extinto líder de las FARC. El representante Iván Cepeda, quien se encontraba en la sesión, le exigió a Ruiz que aclarara si se refería a él y a su padre, el asesinado político de izquierda, Manuel Cepeda. Respóndame a la pregunta directamente, general. ¿Está haciendo alusión a mí? Creo que he sido claro en la pregunta. Le pregunto a usted, señor senador o parlamentario, si se siente aludido por No la sea frase cobarde, hágame el favor. No si me usted ofenda, ha hecho una señor, aseveración aquí, respéteme como ciudadano. no sea cobarde. El doctor Iván Cepeda tiene la palabra, por favor. Visiblemente alterado, Cepeda advirtió sobre posibles acciones judiciales. Yo lo llamo a que usted tenga la entereza y la valentía de, si es esa la acusación que está lanzando, lo haga directamente. Diga, señor Cepeda, usted es hijo de alguien de las FARC. Porque si usted lo hace, le repito, le entablo una denuncia penal, se lo advierto aquí, no es ninguna amenaza. Lo voy a hacer con toda la certeza. El general nuevamente pidió la palabra, pero no se le permitió hablar. La discusión continuó fuera de la sesión. Y en Villavicencio, la extraña muerte de un niño de 4 años causa repudio. En esta casa abandonada fue hallado el cuerpo del menor con señales de tortura y asfixia. El pequeño había desaparecido de su casa 24 horas antes. La policía informó que hay 2 sospechosos detenidos, mientras que el alcalde Juan Guillermo Zuluaga ofreció una millonaria recompensa para aclarar lo sucedido y detener al responsable. Un monstruo, que un criminal, que un degenerado cometa un crimen de esta manera contra un niño, no deja sino repudio. Vamos a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos dé información y logramos tenerlo en buen recaudo. El presidente Juan Manuel Santos hizo hoy 2 importantes anuncios para los empleados estatales y para los profesores. Vamos en vivo a la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado. ¿Cuáles fueron esos anuncios? Buenas noches y adelante. Bueno, miren, el primer anuncio es un aumento salarial para 1.100.000 funcionarios públicos. El aumento para este año será del 3.44%, pero el gobierno y los trabajadores acordaron que para el próximo año el aumento para los funcionarios públicos será del IPC más el índice de productividad, que según el presidente no podrá ser inferior al 1%. Y el segundo anuncio, la otra noticia importante también económica, es para los maestros. Es un regalo para los educadores del país. El gobierno ha autorizado una prima, la llaman la prima de servicios, que corresponde a 15 días de salario. La ministra de Educación ha dicho que eran los únicos funcionarios del Estado que no tenían esta prima y comenzarán a recibir este dinero a partir del próximo año. Luis Eduardo, gracias. Información desde la Casa de Nariño. Y esta es otra importante noticia para el bolsillo de los habitantes de Bogotá, porque a partir de enero del próximo año, las tarifas del acueducto bajarán en todos los estratos. Así lo aseguró el alcalde de la capital, Gustavo Petro, quien precisó los alcances de la decisión. Una reducción sustancial de las tarifas de agua y alcantarillado en la ciudad de Bogotá. Y podría ser del orden del 30% de la tarifa. Pero no te cases con esa cifra porque todavía estamos en... Por primera vez, científicos del mundo descubren todo el acontecimiento de las células madres. Los científicos de Estados Unidos lograron clonar células madres. Este avance podría cambiarle la cara a la medicina. Aquí les explicamos en qué consiste ese logro y para qué podría ser usado. Un equipo de científicos en Oregon, Estados Unidos, logró reprogramar células de piel humana para que se convirtieran en células madre, capaces de convertirse en cualquier otro tipo de célula del cuerpo humano. No había fuentes de células madre idénticas a las de cada paciente y ahora logramos cultivarlas a partir de su mismo material genético. Para los especialistas en Colombia, este es el primer paso para ayudar a pacientes que necesitan células y tejidos nuevos y para el tratamiento de ciertas enfermedades. Algunas neurológicas, Parkinson, esclerosis lateral, por ejemplo, secciones o interrupción de la médula espinal por accidentes y demás. Esas podrían ser algunos de los tejidos elegibles. Diabetes también, eventualmente. Sin embargo, según el genetista Carlos Restrepo, aún faltan más estudios. Un estudio clínico para esto puede tomar de pronto una década o algo así. Por ahora es un avance, no es que tengamos una realidad de un tratamiento que esté disponible el día de hoy para las personas que tienen, por decir algo, la enfermedad de Parkinson. Todavía eso no existe. En Colombia y otros países se realizan estudios similares con el fin de obtener células madre. Cali estrenó hoy una mega obra vial. Se trata del túnel urbano más largo del país y con el que se busca descongestionar gran parte de la ciudad. Carlos Gutiérrez está en vivo a unos metros de esta construcción. ¿Qué características tiene la obra, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Tiene una distancia de 980 metros. Tiene o está conformado por 4 carriles exclusivos para vehículos particulares, además motos que podrán desplazarse a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Además también tiene cámaras fotomultas. Una segunda obra tiene que ver con el Boulevard del Río, que tiene 12.000 metros cuadrados solo para peatones. También tiene un carril exclusivo para buses del sistema de transporte masivo. Y una tercera obra que tiene que ver con esta es la plazoleta Jairo Varela, al fallecido director del Grupo Nietzsche, y que a esta hora está siendo inaugurada por parte del gobierno local. Diferentes artistas se han presentado en esta tarima y se ha hecho un homenaje interpretando la conocida Cali Pachanguero. Todas estas obras tienen un valor superior a los 80.000 millones de pesos. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Miren esta historia. Tras investigar cientos de plantas selváticas, estudiantes del SENA escribieron un libro sobre sus propiedades medicinales y el uso que se les puede dar para curar enfermedades. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Pasto está San Andrés de Tumaco, situado en una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo. Y en ese laboratorio natural, Carlos Portilla y 10 amigos tumaqueños se internaron durante 2 años para descubrir lo que la selva produce para beneficio de la humanidad. Tumaco es una región de mucho conocimiento ancestral. Ellos le pusieron el alma a escarbar sobre los secretos curativos de muchas de las plantas que hallaron en la selva de la Perla del Pacífico. Todo es orgánico, que no nos hace daño a nuestro cuerpo. Estudiaron más de 200 especies, entre ellas la citronela. Ha sido subutilizado, nosotros le sacamos aceite esencial para contrarrestar enfermedades, infecciones, es un repelente de por sí natural. Con la ayuda del SENA, los jóvenes publicaron un libro en el que se muestran los beneficios de 250 plantas. Ellos son el segundo grupo que ha desarrollado profesionalmente la agrobiotecnología, una de las carreras tecnológicas con mayor futuro en Colombia. ¿Se ha preguntado qué pasa con los niños que cumplen 18 años en un hogar de adopción? Pues en Colombia 12.000 menores necesitan un hogar y algunos de ellos llegarán a la mayoría de edad sin cumplir ese anhelo. Son ellos a quienes Bienestar Familiar llama los hijos del ICBF. Informe especial de Dora Glotman. Un poquito así. Iván Mauricio Erazo es uno de los llamados hijos de bienestar familiar, es decir, que cumplió 18 años en un hogar de bienestar sin ser adoptado y sin la posibilidad de regresar con su familia biológica. Por eso conoce bien los sueños de estos niños que aún añoran tener un hogar. Ellos sueñan bastante más que con adoptar y con irse a Estados Unidos o hasta Francia, Europa. Ellos sueñan es con tener una familia. Hoy los sueños de Iván son otros. Cursa 8º semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de La Sabana y trabaja y vive en la Fundación Niña María, donde se terminó de criar. Como él, hay 2.500 adultos aún bajo el cuidado de Bienestar. Hoy tenemos 1.030 mayores de edad sin ninguna condición de discapacidad y este año vamos a tener 685 que tienen 17 que van a cumplir su mayoría de edad este año. Es decir, que por lo menos en 2 años se nos va a duplicar el número de mayores de 18. Bienestar los aloja en hogares sustitutos o de protección como este y les paga la universidad a los que quieran, mientras que se encaminan hacia una vida independiente y productiva. Y que no los soltamos hasta que no sentimos que ya pueden asumir su proyecto de vida de manera individual. Aunque reconocen que no es una responsabilidad ni un gasto que les corresponda. Pero ¿por qué se quedan sin adoptar estos jóvenes cuando hay 3.300 solicitudes de familias colombianas que quieren un hijo? Iván sabe la respuesta. Es como poder criar, poder tener desde pequeño el niño para sentirlo como un hijo propio. Entonces es muy difícil encontrar que personas adopten niños ya mayores. Niños que se convierten en hijos del ICBF. Uno sí los alcanza a ver como una familia. Por eso sueña con tener su propia familia y darle a sus hijos el hogar que no tuvo.